Vamos a ir a la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 2, nuevamente. Vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Seguimos viendo esta serie que hemos llamado Ejemplos de carne y hueso. Séneca, que fue un filósofo, escritor, político, de todo, él dijo esto: el camino de la enseñanza es largo, pero breve y eficaz el del ejemplo. Interesante. El puritano del siglo XVII, Thomas Brooks, él dijo esto: el ejemplo es el sermón más poderoso. Sin duda, hermanos, Pablo entendía este principio, porque en capítulo 2, versículos 1 al 4, hace un llamado a la iglesia a vivir en unidad y en humildad. Y después, acto seguido, versículos 5 al 11, presenta el ejemplo de Cristo como modelo. El Dios de los cielos, humanado, viviendo en humildad. ¿Quién iba a pensar, no?, que la deidad terminaría siendo ejemplo de humildad? Asombroso. Aquel que todo lo puede, aquel soberano, aquel 3 veces santo y justo, se humana y es un modelo perfecto de humildad. ¿Por qué? Porque humildad, bíblicamente hablando, es colocarse por debajo de Dios para obedecerle y debajo de los demás para servirles. Pensemos en el lado opuesto. La soberbia, entonces, es colocarse por encima de Dios para hacer la propia voluntad y por encima de los demás para exigir ser servidos por ellos. Pero Cristo es el modelo de humildad supremo, porque Él se colocó por debajo del Padre, de la autoridad del Padre, a tal punto que en Juan 8:29 dijo: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y también, siendo Dios, y esto es más asombroso todavía, se colocó por debajo de los pecadores, cuando dijo, por ejemplo, en Marcos 10:45, que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hace el Dios de los cielos lavando los pies de los discípulos? El modelo absolutamente sorprendente y perfecto de humildad está representado en el Señor. Pero de allí para abajo, en el capítulo 2, versículos 17 al 30, se presentan 3 hermanos nuestros, 3 hombres comunes, 3 hombres de carne y hueso, 3 pecadores que el Señor ha querido salvar por su gracia, también como modelos, por supuesto, perfectibles de humildad. Ellos son, en capítulo 2, versos 16 al 18, el apóstol Pablo; en capítulo 2, versos 19 al 24, que es el que vamos a ver hoy, Timoteo; y en capítulo 2, versos 25 al 30, el de un tal Epafrodito. Bien, los 3 son ejemplos perfectibles, no perfectos como el de Cristo, perfectibles de humildad. ¿Por qué? Porque los 3 se pusieron por debajo del Señor para obedecerle y se pusieron por debajo de los demás para servirles. Bien, lo que tenemos por delante ahora en los versículos 19 al 24 en realidad es como una carta de recomendación pastoral que Pablo escribe a la iglesia de Filipos para que reciban el ministerio de Timoteo. Básicamente es eso. Y Pablo recomienda a la iglesia que justamente acepten el ministerio de este joven entre ellos, porque él ha hecho méritos suficientes para eso. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, para quizás dividir un poquito todo este párrafo y que sea más comprensible, vamos a hacerlo así. En primer lugar, vamos a ver la historia de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? ¿De dónde sale? ¿Cómo termina
como compañero de prisión en Roma del apóstol Pablo. En segundo lugar, vamos a ver la misión de Timoteo, en los versículos 19 y 24, y en los versículos 20 al 23, los méritos de este joven siervo del Señor, Timoteo. Pero nunca hay que perder el propósito que hay detrás de todo esto, que está expresado en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El propósito de todo este capítulo es llamarnos a ser humildes, pero humildes en el sentido bíblico, ser personas que nos ponemos, insisto, debajo de Dios para obedecerle y debajo de los demás para servirles. Oramos y que el Señor use su palabra. Padre, gracias por este culto. Tú eres el centro, Señor, tú eres quien nos reúne en esta mañana. Queremos glorificarte, exaltarte, Señor. Que todo el mundo se vaya hoy de aquí asombrado por Cristo, con deseos de servirle, de honrarle. Que tu Espíritu, Señor, forme a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser humildes, a vivir de lunes a lunes debajo de tu autoridad, Señor, y también debajo de los demás para poder servirles, sin esperar ser servidos, porque así vivió tu Hijo, Señor. Él es nuestro modelo perfecto de humildad. Así que glorifica, por favor, su nombre. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ver en primer lugar, entonces, la historia de Timoteo. ¿Quién es este joven? E insisto, ¿cómo es que llega a estar al lado de Pablo en este momento? Bueno, vamos a ver en primer lugar el hogar de Timoteo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el nombre de Timoteo aparece por primera vez en Hechos 16:1. Allí leemos que Pablo y Bernabé llegaron a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Así que en este versículo tenemos varios datos acerca de él. En primer lugar, era oriundo de Listra, una ciudad que quedaba allí en la provincia de Galacia. En segundo lugar, sabemos por ese texto que su mamá era judía y su padre griego. Por 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, sabemos que su madre y su abuela, su madre Eunice y su abuela Loida, ¿recuerdan? Le enseñaron la palabra de Dios desde la niñez a este joven. Leo el versículo. Pablo dice: sin cesar me acuerdo a ti, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y en 2 Timoteo 3:15 Pablo añade: Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, respecto del padre de Timoteo, no sabemos mucho. Suponemos que no era creyente, a diferencia de su mamá y de su abuela, porque en los textos que leí se menciona la fe de su madre, la fe de su abuela, pero no se menciona la fe de su papá. En esa cultura eso habría sido algo totalmente impensado. Es más, por Hechos 16:3 sabemos que Timoteo fue circuncidado siendo adulto. Eso nos muestra que en casa, en el hogar de Timoteo, digamos, la ley de Moisés no era la forma prioritaria de crianza. Así que lo que podemos ver acá es que Timoteo es fruto de un matrimonio concertado, quizás en yugo desigual. Qué asombroso. Él no venía de un hogar, digamos, 100% en orden, vamos a decirlo así, donde Cristo era completamente el centro. Qué interesante, ¿no? El apellido de Timoteo quizás no decía mucho para la iglesia, pero qué importante que es el ministerio de las madres y de las abuelas cristianas en la vida de sus hijos y de sus nietos. Qué
importante, porque a pesar de que Timoteo nace en un hogar mixto, fue educado, instruido en la palabra de Dios. Mirá qué importante. Qué importante que es que si vos estás en un yugo desigual, te tomes en serio tu parte, tu responsabilidad delante de Dios, modelando a Cristo para tu cónyuge, pero también instruyendo a tus hijos en la palabra de Dios, porque uno nunca sabe si no estás criando ahí en tu casa un Timoteo. ¿Sí? Ese es el hogar de Timoteo. Pensemos en la conversión ahora de Timoteo. Sabemos por Hechos 14, versos 6 al 7, que en el primer viaje misionero que hacen Pablo y Bernabé, predican el evangelio en Listra. Listra era la ciudad donde nació Timoteo, ¿se acuerdan? 3 años más tarde, cuando en su segundo viaje misionero ahora, Pablo regresa a esta ciudad, escucha que en la iglesia había un cierto joven llamado Timoteo, que ya era un discípulo. Un discípulo. Interesante. Si a esto le sumamos que en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo describe a Timoteo como verdadero hijo en la fe, lo que concluimos es que Timoteo se convierte con la predicación del evangelio de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. ¿Sí? Ahora quiero decirles algo para animar a los que predican el evangelio y en apariencia no ven frutos visibles. Cuando Pablo predica el evangelio en Listra y después en Derbe, en el primer viaje misionero, lo apedrearon, ¿se acuerdan? La gente lo apedreó con tanta violencia que pensó que él estaba muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad, dice la Biblia. Uno diría un fracaso, pero fíjate, en medio de ese dolor, en medio de esta injusticia, Dios le había dado vida espiritual a Timoteo. Mirá si no vale la pena predicar el evangelio siempre. Dios es soberano en la salvación, hermanos. Totalmente soberano, recién lo cantamos. Ustedes recuerdan la parábola que contó Jesús, ¿no? Que el sembrador sale a sembrar y después de una jornada larga de trabajo, extenuado, se va a dormir. Y mientras duerme, y él está totalmente inconsciente de lo que pasa, la semilla está germinando y en su tiempo dará fruto. Así es el ministerio del evangelio. Uno predica el evangelio, se va a dormir, no sabe qué hizo Dios con eso, pero seguramente en algún lugar le está dando vida a un muerto en sus delitos y pecados. Qué asombroso, qué asombroso. Esa es la conversión de Timoteo. Vamos a pensar rápidamente en la comisión de Timoteo, cómo llega a ser compañero de Pablo, parte de su equipo en las misiones. Bueno, eso lo vemos en Hechos 16, versículos 1 al 3. Sabemos que cuando él llega a Listra, Pablo llega a Listra en su segundo viaje misionero, como les decía, escucha que en la iglesia hay un joven, cierto discípulo llamado Timoteo. Como los hermanos de la iglesia de Timoteo daban buen testimonio de él, la Biblia dice que Pablo quiso llevarlo, ¿sí?, a su segundo viaje misionero como acompañante. Es más, antes de partir de su iglesia madre, sabemos que Timoteo fue examinado en su teología y fue encomendado por los líderes de su iglesia. ¿Cómo sabemos esto? En 1 Timoteo 4:14, 13 años después que él sale al campo misionero, Pablo exhorta a este joven con estas palabras. Le dice: Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le está trayendo a la memoria a Timoteo el momento de su encomendación y le dice: no descuides el don del ministerio, de la predicación que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio es un grupo de ancianos o de pastores o de líderes en una iglesia, ¿ven? Digo todo esto porque es vital, crucial, que el candidato al ministerio, a las misiones, sea siempre confirmado por los miembros de la iglesia y por otros líderes, pastores de iglesias. Es fundamental esto. Noten que Pablo no llevó a Timoteo como compañía
o como parte de su equipo misionero en el primer viaje cuando él se convierte. No, lo deja 3 años sirviendo en su iglesia madre para ver si allí en su iglesia local él vivía a Cristo. Si en su iglesia madre durante esos 3 años él fue fiel y sirvió con integridad a Cristo, entonces sí, Pablo, sobre la base del testimonio de la iglesia, lo llevaría al campo misionero. Así que no alcanza con que alguien diga, bueno, el Señor me llamó al campo misionero. No alcanza con eso. No debería alcanzar. La iglesia debe confirmar este llamado. Bueno, es así que Timoteo pasa a ser parte de la vida de Pablo y del ministerio de Pablo. Vamos a leer capítulo 2, verso 19 ahora. Dice allí, para ver ahora la misión que Pablo le encomienda a Timoteo. Ya vimos su historia, vamos a ver el ministerio que ahora Pablo le va a encomendar. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y leemos verso 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Lo ven? Pablo estaba preso en Roma al momento en que escribe esta carta. Él está imposibilitado de poder visitar la iglesia en Filipos que fundó y que tanto ama y que hace tantos años que no ve. Entonces, en su lugar, lo que planifica hacer es enviar a este joven, Timoteo, quien en ese momento, según capítulo 1, versículo 1, estaba con él en la cárcel. ¿Cuál era la misión de Timoteo? Bueno, viajar de Roma, donde Pablo estaba preso, a Filipos, más de 1000 kilómetros, viaje peligroso. Observar, chequear el progreso espiritual de la iglesia, volver a Roma con un informe respecto a eso. ¿Cuál era el propósito de ese ministerio? Miren lo que dice Pablo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El propósito de este viaje peligroso era informarle a Pablo, al misionero, cómo estaba la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? Parece que la distancia devastaba el corazón de Pablo. Él anhelaba ver a los hermanos de todo corazón y no puede esperar, no ve la hora de que alguien le traiga noticias respecto de cómo está la iglesia. Recuerden, no había WhatsApp, no había mail, no había videollamadas. Tremendo, alguien tenía que viajar y alguien tenía que regresar con un informe, y ese era Timoteo. Pablo quería saber si aquellas hermanas, ¿se acuerdan? Mencionadas en capítulo 4, verso 2, que estaban peleadas entre sí, Evodia y Sinti, que se habían reconciliado o no. Él quería saber si los predicadores orgullosos mencionados en capítulo 1, verso 15 en adelante, se habían arrepentido o no. Él quería saber si los hermanos que estaban ahí medio tomando partido, enfrentándose entre sí, se habían unido o no bajo la cruz. Él quería saber si los falsos maestros mencionados en capítulo 3 fueron confrontados o no. Él estaba súper interesado en la iglesia de Cristo. Es más, según el verso 24 que leímos, Pablo tenía la esperanza en este primer encarcelamiento en Roma de salir en libertad. Ya en el segundo, no, pero aquí sí. Pero él ya había decidido usar esa libertad, no para descansar, no para tomarse unas vacaciones ministeriales, sino, como dice el verso 24, para ir a verlos. Para ir a verlos. La vida de Pablo es un modelo de humildad también. Se puso toda su vida debajo del Señor para obedecerle y se pone debajo de los hermanos para servirles. Es asombroso. Ven hasta acá lo que está sucediendo, ¿no? Pablo se desvive por ver a sus hermanos, pero no puede, está preso. Timoteo va a ser enviado pronto a visitar a los hermanos, a hacer un viaje peligroso, tanto de ida como de vuelta. Epafrodito finalmente, después lo vamos a leer, es quien lleva esta carta que tenemos hoy delante de nuestros ojos a la iglesia. Los tres, Pablo, Timoteo, Epafrodito,
fueron y son modelos de humildad. Ellos hicieron de Cristo su vida, se pusieron debajo de Él para servirle y se pusieron debajo de las iglesias para servirles. Y por lo que dice el verso 19, Pablo esperaba buenas noticias, un buen informe, porque dice allí, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, que mi alma, es la idea, sea bendecida. Y esto me hace pensar mucho, ¿no? El alma de un siervo de Dios es confortada cuando la iglesia de Dios progresa espiritualmente. Le hace bien a su alma, ¿entienden? Quizás después del gozo de la comunión con el mismo Señor, para un verdadero siervo de Dios, el gozo que sigue es ver a los hermanos crecer en el Señor, ¿sí? El apóstol Juan, siendo ya un anciano, escribió esto en su tercera carta, verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, discípulos, andan en la verdad. Pablo le escribió a los tesalonicenses, porque ahora vivimos, se refiere a él, Timoteo y Silas, ahora vivimos, si vosotros, tesalonicenses, estáis firmes en el Señor. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, esto es vida. Ahora vivimos, se nos llena el corazón de vida cuando les vemos a ustedes crecer espiritualmente. Así que si querés alegrarle la vida a un siervo, crece espiritualmente, obedece a Cristo. Pero así como es cierto que los buenos informes alegran el corazón de los verdaderos siervos, los malos lo quebrantan, le parten el corazón. Miren lo que Pablo le escribió a los Gálatas. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Dolores de parto. Mamás aquí presentes, piensen, dolores de parto sufría Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Yo cuando leía esto pensaba, ¿no?, en algunas preguntas tendientes a examinar mi corazón y se las comparto. Examinémonos, realmente, a la luz de estos modelos de carne y hueso. ¿Nos importa la vida espiritual de los hermanos y de las hermanas? ¿Te lamentás cuando uno de ellos cae? ¿Te gozás cuando uno de ellos es restaurado? ¿Se te parte el corazón cuando escuchás que un matrimonio está por ser dividido por su pecado, la obra del enemigo, etcétera? ¿Se te alegra el corazón cuando un matrimonio es restaurado? ¿Qué sentís, hermano, cuando escuchás que un pastor que antes era fiel al Señor ahora ha caído en adulterio y ha tenido que salir del ministerio para restaurar su matrimonio? ¿Te afecta o es una noticia, una primicia para compartir con los demás? Pensemos, ¿realmente mi corazón late al ritmo de lo que Dios hace en la iglesia o no? Ni me importa. Vivimos en una era de flagrante individualismo. La gente se sienta detrás de un monitor para comunicarse con otra gente. Todo es virtual. Pero esa no es la voluntad de Dios para los creyentes. Debería partirse tu corazón cuando te enterás que alguien cae. Debería gozarse tu corazón cuando te enterás que alguien es restaurado, crece, progresa, glorifica a Dios. Deberíamos ser así. Vamos a ver, en tercer lugar, ahora los méritos de Timoteo. Pablo le dice, por favor, acepten a este joven. Yo lo voy a enviar. Acéptenlo, yo lo recomiendo por estas razones que él va a dar a continuación. Versículos 20 al 23. Dice allí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Recuerdan? Esto es una carta de recomendación. Pablo dice, reciban a Timoteo, ahora da las razones por la cual la iglesia debería aceptar su ministerio. En primer lugar, Pablo parece decir allí, recíbanlo, porque él tiene un mismo sentir conmigo, dice Pablo. Noten, a ninguno, dice el verso 20, tengo del mismo ánimo. La palabra que se traduce mismo ánimo allí significa de una misma alma. Describe a personas que tienen pasión, intereses por las mismas cosas, que comparten tesoros. Hoy nosotros diríamos que Pablo y Timoteo tenían almas gemelas, ¿no? Esa es la idea, tenían almas gemelas. Por eso Pablo lo enviaba como su representante, con total tranquilidad. Sabía que lo que Timoteo iba a decir representaba fielmente lo que Pablo diría. Por ejemplo, el joven este fue enviado a Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2, Pablo dice, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. ¿Ven? Pablo confiaba en este joven. Eran un alma. También lo envió a Corinto. ¿Se acuerdan lo que era la iglesia de Corinto, no? Un problema constante. Allí envía a Pablo a Timoteo. En 1 Corintios 4, 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La gente cuestionaba a Pablo en Corinto y envía a Timoteo para que aclare las cosas. ¡Wow! ¡Qué confianza que tiene que tener en este joven! ¿O no? Si el joven no era un alma con Pablo, esa era la oportunidad ideal para promoverse a sí mismo y descalificar a su mentor. Pero eran un alma, confiaba en él plenamente. El principio que uno ve detrás de esto es el siguiente. ¿Por qué alguien debería seguir el liderazgo de un hermano que nunca, jamás en la vida ha seguido el liderazgo de otro hermano? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué yo, Mariano Merino, tengo que seguir a un hombre que nunca siguió a nadie? Que nunca tuvo un alma con su mentor, quizás nunca tuvo un mentor, quizás que nunca fue un alma con su líder, con su maestro. ¿Por qué yo debería seguir a una persona así? Ese es el principio que hay detrás de esto. Y hay que preguntarse, ¿tenemos un mismo sentir con nuestros líderes o no? Ellos podrían enviarnos a nosotros, no sé, a Corinto a resolver problemas, a representarlos. ¿Está tu alma apegada a la de ellos? ¿Sirves en comunión y amor con ellos? ¿En unidad? Es importante. Esa es una de las cartas de presentación de Timoteo en Filipos. Recíbanlo porque él tiene un mismo sentir conmigo. En segundo lugar, noten, recíbanlo porque él tiene un interés genuino por las personas. Fíjense allí, versículo 20, la segunda parte. Dice, no tengo a nadie, es la idea, que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa es la gran razón por la que Timoteo es candidato ideal para esta tarea. Él tiene un interés genuino por la iglesia en Filipos. A él realmente le importa el progreso espiritual de sus hermanos. Eso lo hace un excelente candidato para el ministerio. Es más, el adverbio que ahí se traduce sinceramente nos enseña que no toda preocupación es sincera, ¿no? Yo puedo hacer la gran Absalón. ¿Qué hizo Absalón? ¿Se acuerdan? Él mostraba cierta preocupación por la gente. La Biblia dice que recibía a los afligidos en su casa, charlaba con ellos. ¿Se acuerdan? Y uno diría, qué pastor, qué corazón este Absalón. Pero ¿cuál era el propósito de eso? ¿Se acuerdan? Era poner a la gente en contra de David, su padre. Odiaba a su padre
quería verlo muerto y ponía a la gente en contra. O sea, mostraba un interés paternal, pastoral, amoroso, pero en realidad lo que estaba haciendo es sembrar algo perverso en el corazón de los demás. O quizás alguien puede fingir interés, no sé, para sacarle algo a los demás. El otro día una persona me contaba, mi pastor era tan amoroso, me dice. Él oraba con los hermanos, iba casa por casa orando con los hermanos. Y yo pensé, wow, qué corazón, tremendo. Qué amor, dije yo. Cuando escuché la historia entera dije, qué amor por el dinero. Les cobraba. ¿Puede creer eso? Es como si yo golpeo la puerta de su casa esta semana. Hola hermano, vengo a orar por ti, 50 pesos. No, eso es muy barato. 150 pesos. ¡Qué amor!, diría uno. ¿Qué amor? ¿Qué amor por el dinero? O sea, el interés puede perseguir fines egoístas, pecaminosos, sucios, desagradables delante de Dios, pero no era el caso de Timoteo, ni el de Pablo. Ellos no tenían nada que obtener de parte de los filipenses. Lo único que les importaba era darles su vida, darles el Evangelio, darles a Cristo. ¡Qué lindo! Genial. Genial. Eso lo convertía a este joven en un candidato ideal para el ministerio. Él ama a la gente de verdad. Él se preocupa en serio. ¿No? Otra vez, uno tiene que preguntarse. ¿Tengo un interés genuino por mis hermanos, por mis hermanas? Pregunto por ellos, oro por ellos. A veces vemos en el Nuevo Testamento mismo que la cultura de la ciudad donde estaba plantada una iglesia se filtraba por las puertas de la congregación. La conducta inmoral de la ciudad de Corinto se metió en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la cultura individualista en la cual vivimos hoy también se filtra en la iglesia. Lo que pasa es que no nos horroriza tanto como la inmoralidad, pero quizás es igual o peor, más destructiva que la inmoralidad. Cuando los creyentes nos volvemos fríos, apáticos, impersonales. Cuando no hacemos nada por nadie y a la vez estudiamos teología en casa y leemos un montón de libros y por eso pensamos que somos profundos, sabios y espirituales. Tremendo, eso viene del mundo, no viene de la Escritura. Tenemos que leer libros, tenemos que ser lo más profundos que podamos, tenemos que clamar para que el Señor ilumine la Biblia delante de nuestro, pero para servir con ella después a las personas, en el amor de Cristo. Timoteo tenía un sincero interés por las personas. El versículo 21 desorienta a muchos, ¿no? Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Estamos hablando de Roma en el primer siglo aquí, como contexto, no de Argentina en el siglo XXI. Pero es parecido, ¿no? Yo pondría a todos, pero es la tendencia de vivir para uno mismo, descuidando al otro. Es así. Nuestro corazón caído es así. Hace de su bienestar, su comodidad, su Dios. ¿No es así? Parece que en la iglesia de Roma, por lo que podemos entender del Nuevo Testamento, había varios creyentes. Solamente en en Romanos 16, Pablo saluda a 23 de ellos. Quizás había un centenar de hermanos, no lo sé, en Roma, quizás más. Lo cierto es que parece que ninguno estuvo dispuesto a hacer este viaje de más de 1000 kilómetros, peligroso, cruzando el mar Adriático de Roma a Filipos, para alegrarle el corazón al misionero con un buen informe respecto de la iglesia. Qué cosa, ¿no? Esto condice con lo que Pablo reclama a esta iglesia en capítulo 1, versículo 15 al 16. Había muchos predicadores en la iglesia, eso llama la atención. Pero muchos de ellos, dice Pablo, predicaban a Cristo por contienda, es decir, para promoverse a sí mismos, por envidia,
al ministerio de Pablo y de otros. Qué triste. Parece que cuando Pablo escribe entonces esta carta, los que tenía a la mano eran o ese tipo de predicadores contenciosos, soberbios, orgullosos, o el joven Timoteo. ¿Y quién va a elegir? ¿A quién elegirías vos para que lo represente? Al joven Timoteo. Quizá no tenía la habilidad, los dones, la oratoria de aquellos, pero sí tenía un interés genuino por las personas. Qué lindo eso. Después dice Pablo allí, recíbanlo porque el joven ha probado ser fiel. Ha probado ser fiel. Fíjense allí, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Contrario a todos estos hombres que buscan lo suyo propio, ustedes ya conocen, ya experimentaron, es la idea, ya percibieron que Timoteo es distinto. Timoteo hizo méritos. La palabra que se traduce en méritos habla de un carácter que es probado primero y después aprobado. Es decir, pasó el examen. Y así era la fidelidad de este joven. Fue probado y aprobado, ¿sí?, en cuanto a su carácter. El uso de esta palabra se encuentra en 1 Timoteo 3:10, cuando allí Pablo dice que los candidatos al diaconado de una iglesia deben ser probados antes. Es la misma idea. Deben ser probados antes. Nosotros no tenemos que poner a alguien en el diaconado para que llegue a ser fiel. Lo ponemos allí porque ya es fiel. ¿Se entiende la diferencia? No es que le damos un ministerio, autoridad, una responsabilidad para que llegue a ser fiel. Sino que tiene que ser probado antes. Su fidelidad se tiene que ver antes de que este hombre tenga un cargo, porque si no la autoridad la va a usar para destruir a los demás en vez de edificarlos, para construir su propio ego en vez de servir a los demás. Es peligroso esto y hay que tenerlo en cuenta. Timoteo pasó esa prueba con creces. Timoteo, por ejemplo, según Hechos 16, estuvo con Pablo en Filipos, cuando se armó toda una batahola allí que terminó en el apóstol y Silas presos, ¿se acuerdan? Ahí estaba Timoteo. No estaba en la prisión con ellos, pero ahí estaba Timoteo, afuera de la prisión, sufriendo. Tremendo. Fue fiel. No se fue, no salió corriendo. Después lo vemos en Tesalónica, donde si no fuera por la fianza que pagó un hermano, no los hubiesen dejado ir en libertad al equipo misionero. Es más, los hubieran matado. Ahí estaba Timoteo. Después estuvo con Pablo en Berea, según Hechos 17, y allí fue separado de él por la fuerza, porque todo el mundo quería matar a Pablo. Los hermanos le dijeron, Pablo, andá, dale, salí. Nosotros nos quedamos con Timoteo y Silas, y así fue. Ahí estaba este joven. Ministró en Éfeso, según Hechos 19, y ahora, en el momento que Pablo escribe, está con él compartiendo la prisión. No se avergonzó de las cadenas de Pablo, no buscó popularidad, él fue fiel, en las buenas y en las malas. Entonces Pablo le dice, ustedes ya saben que este joven es fiel, ya ha sido probado. Qué buen parámetro, ¿no?, para pensar en establecer liderazgo en las iglesias, aquí y en las que se puedan fundar. No le damos, insisto, el liderazgo a alguien para que sea fiel. Guarda con eso. Para que no se sienta mal, para que no se sienta herido y susceptible. No, hermano. Se le entrega el liderazgo a alguien a quien Dios ha llamado y, por ende, se ha comprobado su fidelidad. Cuidado con eso. Después dice en el verso 22, reciban a este joven porque él cumple la gran comisión, él hace la misión conmigo, dice Pablo. Noten, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio y los apela a la memoria de la iglesia en Filipos y le dice, ¿ustedes saben eso? La frase que se traduce ahí en el Evangelio
aclara que Pablo se refiere específicamente a un tipo de ministerio, en este caso, el servicio al Señor, que se traduce en la expansión del Evangelio. Saben que hay como 3 notas, por así decirlo, en la melodía de la carta a los filipenses, cuando uno la lee de punta a punta. La primera es la unidad y la comunión fraternal. La segunda es el gozo en Cristo. La tercera es la causa del Evangelio. Si ustedes leen de principio a fin la carta de Pablo a los filipenses, sus 4 capítulos, se van a encontrar con estos 3 conceptos entrelazados y bastante enfatizados. Por lo tanto, quizás su mensaje central es algo así, que la vida cristiana gozosa es producto de vivir sumergido en la causa del Evangelio, en comunión con Cristo y con otros creyentes. Esa es la idea central de esta carta. La vida cristiana gozosa es el producto de vivir para la causa del Evangelio y hacer esto en comunión con Cristo, obviamente, y con otros creyentes que sientan lo mismo. Por eso Pablo todo el tiempo le enfatizó a esta iglesia: únanse bajo la causa del Evangelio. Fíjense, por ejemplo, capítulo 1, verso 5. Doy gracias siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Ven? Pablo oraba para que los hermanos se mantengan unidos por la causa del Evangelio. En capítulo 1, verso 27, dice: quiero oír de vosotros, es la idea, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Saben? Nuestra comunión, hermanos, tiene que tener el propósito de adoración, sin duda, al Señor, pero también el propósito de la misión. Los cristianos somos muy fáciles, por así decirlo, para encontrar motivos de división. Y si no los hay, los inventamos. Es así. Hace poco se cumplieron 500 años de la Reforma. Y en las redes sociales estaban los pro-reforma y los anti-reforma. Enfrentándose ahí, sí, yo celebro a Cristo, no a la Reforma. Pregunto, ¿los que celebran la Reforma no celebran a Cristo? Sí. Y el otro decía, no, hay que celebrar a los reformadores. Pregunto, ¿no existía la iglesia antes de la Reforma? ¿Sí o no? Sí. Pero ahí estábamos los cristianos inventando. Si no la hay, insisto, inventamos causas para dividirnos. Es nuestra carne, somos así. Por eso Pablo oraba y exhortaba a estos hermanos: únanse por la causa del Evangelio. Dejen a los reformadores. Si al hermano le gusta la Reforma, deja que la celebre. ¿Qué te preocupa vos? Si a vos no te gusta, no la celebre. ¿Sí? Pero unite, hermano, a predicar el Evangelio con otras personas. Pensemos más que nuestras convicciones respecto a la Reforma. Pensemos en un mundo que se pierde, que se va al infierno, mientras la iglesia se pelea. ¿Saben la cantidad de iglesias que hoy están sin pastores en nuestra propia y querida Argentina? ¿Tienen una idea, hermano, de eso? ¿Cuántos pueblos enteros en nuestro país que no tienen una sola iglesia donde se enseñe la Biblia? Y los cristianos susceptibles por Lutero, por Calvino. Por favor, estamos mal. Para mí tenemos que confesar nuestro pecado, hermano. Estamos pecando contra Dios, pecando contra la causa del Evangelio, pecando contra este mundo que nos observa dividirnos por cualquier causa. Cuando lo que predicamos es que en Cristo un pecador y un Dios santo pueden ser reconciliados. Fíjate, locura, engaño satánico. Arrepintámonos de todo corazón, volvamos a Dios de todo corazón, sumémonos a la gran comisión. ¿Quién está haciendo discípulos? ¿Quién está llevando el Evangelio? Tenemos que unirnos bajo la misión, hermanos. Soñamos con aquel día, y espero que no sea en la Nueva Jerusalén, porque ahí va a pasar, pero espero que sea antes, en que los cristianos, finalmente, pensando en la gloria de nuestro Señor,
en los tesoros de su palabra y en la amplitud de la gran comisión, podamos caminar juntos para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Reciban a este joven, dice Pablo, él ha servido conmigo como un padre a su hijo en la causa del Evangelio. Qué lindo. Es un joven humilde, dice Pablo. Yo era como un padre para él y él se comportó como un hijo en el ministerio. Qué lindo cuando los cristianos tienen este tipo de relaciones para servir al Señor. Qué hermoso, qué simpleza. Pablo aconseja, a Timoteo escucha. Pablo le dice, anda por favor a Filipos, y Timoteo va a Filipos, y hay una unidad de criterio y tan simple, porque eso sucede porque hay una unidad de propósito también muy clara. Y eso es lo que nos tiene que unir, hermanos y hermanas. Yo creo que nos tenemos que arrepentir, sinceramente lo digo. Y me incluyo, soy parte del pueblo de Dios, que con dolor tiene que observar un montón de cosas que contradicen su palabra. Bueno, por eso en el versículo 23 Pablo cierra su carta de recomendación, la concluye y dice, es obvio que tengo que enviar a ellos, a este joven. Es la mejor opción, Timoteo. Capítulo 2, fíjense, verso 23. Así que, como concluyendo su carta de recomendación, a este espero enviaros. Claro, a este, ¿a quién va a enviárselo? Claro, cumple con los requisitos. Es un hombre humilde. No tiene drama en ponerse debajo de Dios para obedecerle, aunque esto duela, cueste, sacrifique la comodidad. Y no tiene drama de ponerse debajo de los demás para servirles, aún de los incrédulos, para llevarles el Evangelio. ¡Qué bárbaro! Eso es una persona humilde. No es la que piensa menos de sí mismo, es la que piensa menos en sí mismo y más en la gloria de Dios y en la tarea que Él nos ha encomendado. Eso es una persona humilde bíblicamente. El humilde en la Biblia no es el que anda todo el día sintiéndose un miserable, el que tiene la autoestima por el piso. No, eso no es ser humilde en la Biblia. Ser humilde, insisto, es pensar menos en sí mismo, enfocarse más en Dios y en la tarea que Él nos ha encomendado, hermanos. Eso es ser humilde. ¿Y quién es el modelo de humildad? Supremo. ¿Quién? Claro que sí. Miren, ¿qué deberíamos hacer como producto de este mensaje? Bueno, deberíamos tener un mismo sentir con nuestros líderes, como dice Pablo, preocuparnos por las personas más que por nosotros mismos. Deberíamos dejar que la iglesia compruebe nuestra fidelidad antes de querer un ministerio. Deberíamos, servir en sujeción y humildad. Pero ¿quién puede vivir así? A menudo criticamos a nuestros líderes, nos preocupamos más por nuestras propias necesidades que por la de los demás. A pesar de que nuestro testimonio a veces en la iglesia no es el mejor, queremos tener una posición ministerial y nos horroriza la idea de servir bajo autoridad de alguien. Porque hoy la palabra autoridad ha caído en descrédito como la palabra verdad, lamentablemente. Eso también es cultura que se ha metido en la iglesia. Entonces, ¿quién puede vivir así? Nuestra carne no es humilde, no es desinteresada, ni servicial, ni misionera, y menos sujeta. Menos. Es una realidad. Está en nuestro ser. Pero la buena noticia aquí de este capítulo 2 es que el modelo de Cristo puede ser una motivación tremenda para que cambiemos, hermano. Ese modelo que se describe en los versículos 5 a 11. Y el poder del Espíritu Santo que se sugiere en el capítulo 2, versos 12 y 13, produciendo tanto deseos como decisiones por hacer la voluntad de Dios, nos puede capacitar para vivir así. Por lo tanto, cada pasaje de la Escritura que leemos, por un lado es un llamado a reconocer que no podemos vivir de esa forma, en nuestra carne y en nuestras fuerzas. Y por el otro es un llamado a buscar en el Señor, en la comunión con el Señor, la capacidad espiritual para poder obedecer su palabra y vivir de esa manera. Y el modelo precioso de esto, de humildad supremo absoluto, como ustedes dijeron, es Cristo. Cristo sirvió al Padre en sujeción absoluta. Él no era menos Dios que su Padre.
Su soberanía era igual a la de su Padre, infinita. No estaba en una escala inferior. Él asumió el rol de hijo eterno, de un Padre eterno, para poder obedecer y sujetarse. La deidad, tremendo, soberana, como ejemplo de humildad sujeta. Ese es Cristo. Y el texto, capítulo 2, verso 5, dice, allá este sentir que hubo en Cristo, en todos nosotros. Y dice allí que Él se hizo obediente hasta la muerte, noten, y muerte de cruz. Nuestro modelo lo hizo. Él, siendo Dios, se sujetó. Modelo perfecto de humildad, sumisión al Padre. Pero esto es más asombroso todavía. Él también pensó más en nosotros que en sí mismo cuando fue a la cruz. Dice los versículos 5 en adelante que Él, siendo en forma de Dios, siempre existió como Dios, es la idea. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de siervo, porque la tuvo que incorporar, ¿sí?, en un momento, se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo Dios, se hace hombre, asume el rol de un hombre siervo obediente, de un mártir, asume la cruz, la muerte más vergonzosa que existía en aquel entonces, tan horrenda, reservada para los peores criminales, al punto de que un ciudadano romano jamás podría ser crucificado. Pero Cristo, el Dios de la gloria, sí lo fue. Despreciado entre los hombres. Le vimos, pero no le estimamos, decía Isaías, lo menospreciamos. Y si hubiésemos estado en el Monte Calvario, diríamos, algo habrá hecho. Por eso Dios lo trata así. Se lo merece. Mentiroso. Dijo que era Dios, dijo que era el Mesías. Y mirá cómo estaba muriendo en una cruz. Pero Él se somete voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre terminaba de esa manera. Cristo no murió porque Judas lo traicionó, nada más. Cristo no murió porque Pilato en su demagogia condescendió, nada más. Cristo no murió porque los soldados romanos fueron más fuertes que Él. Cristo no murió porque los judíos religiosos se ensoberbecieron contra Él y se llenaron de celos. Cristo murió porque quiso, porque Él es el modelo de humildad, que se puso por debajo de su Padre para obedecerle hasta la cruz y se puso por debajo de los pecadores como nosotros para morir en nuestro lugar, para dar su vida en rescate por su pueblo, por esos muchos. Cristo es nuestro modelo. En la cruz Dios Padre trata a su Hijo como si fuera el culpable de tus pecados y de mis pecados. Derrama toda la ira sobre su Hijo que debería haber derramado sobre mí y sobre vos por tus pecados y los míos. Cristo asume nuestra condenación. El justo, Cristo, por los injustos, nosotros, muere para llevarnos a Dios, para llevar con Dios a todos aquellos que nos arrepentimos de nuestro pecado frente a la cruz. Reconocemos que eso fue por nosotros. Y en fe decidimos seguirle de por vida. Así que Cristo es el verdadero modelo de humildad. Como nosotros, simples pecadores perdonados, no vamos a adoptar esa actitud de ponernos debajo de Dios para obedecerle, aunque duela, aunque cueste, aunque tengamos que dejar muchas cosas y nuestra vida sea derramada. ¿Y cómo nos vamos a poner debajo de los demás para servirles?